Segundo bloque desde la A a la Z, luego de la charla con la ministra de Educación, vamos a hablar de un tema que es realmente serio, que es realmente importante. Hay gente que nos está acompañando con un reclamo silencioso y quien va a hablar, que es la profesional que los asiste habitualmente. Hace unos días en el noticiero presentamos la propuesta de GAPEM a partir de la convocatoria de una reunión. Esto es Grupo de Allegados de Personas con Enfermedades Mentales. Puntualmente en aquel momento era la convocatoria a un encuentro donde cada uno de estos familiares iba a estar presentándose en relación a un encuentro con, actualizar situaciones, ver las características puntuales de cada una situación particular, de las situaciones particulares que se daban. Pero bueno, hoy están acá la licenciada Carola Pechón, bienvenida. Hola, Mario, gracias. Con ella habíamos dialogado en su momento. Y bueno, hay todo un grupo de personas que vamos a explicar un poco a la gente que por ahí las va a ver mientras hacemos la nota. Algunos están mirando a cámara, otros no. Entendemos que hay situaciones puntuales que ameritan una y otra situación, ¿no? Sí, ellas son mamás, alguna tía y una hermana que forman parte de GAPEM y bueno, como grupo decidimos que en esta oportunidad sea yo quien hable y represente al grupo, pero quisieron estar presentes y acompañarme, y algunas por la historia de su ser querido decidieron no exponerlo y estar de espaldas, y otras su historia permite que estén mirando de frente a la cámara. Esto es por distintas razones, ¿no? Sí, esto tiene que ver con la historia particular de cada uno. No es una decisión individual, sino que tiene que ver hasta inclusive con las distancias de internación, ¿no? Sí, justamente las mamás que están mirando la cámara en este momento tienen a sus hijas internadas lejos. Una tiene a su hija internada en Roca y otra tiene a su hija internada en Mendoza. Entonces podemos imaginar el dolor y el estado de indefensión en el que se encuentran de tener que trasladarse para visitar a sus hijas. Es un reclamo silencioso porque tiene todos estos componentes, ¿no? Porque por un lado hay una necesidad lógica de tener cercanía con los familiares que están pasando por esta situación, pero al mismo tiempo hay desde pudor a situaciones de no querer exponer a la persona, ¿no? O sea, con lo cual es un reclamo que se hace a medias. ¿Cómo es esto? Sí, todavía en nuestra sociedad hay temas que siguen siendo estigmatizantes y uno son los trastornos mentales. Entonces eso hace que muchas veces la persona que tiene el desorden le cueste reconocerlo, y las familias, respetando esa situación, deciden no exponerse, al menos en el día de hoy, pero participan activamente en el grupo y tenemos muchas cosas por hacer y forman parte del grupo, y, o sea, no es que están impedidos de hacerlo. Tiene que ver más que nada con la exposición pública, por lo cual decidieron estar de espaldas. Cuando hablamos de problemas mentales, sí, que por ahí esto es muy abarcativo, puntualmente, ¿quiénes o qué tipo de casos están incluidos en GAPEM? Bien, en GAPEM surge como a partir de una necesidad de una familia que yo tuve la oportunidad como psicóloga de acompañar, y ellos en esos momentos de lucidez se dieron cuenta que no eran los únicos y que había otras familias pasando por cosas como ellos, y decidieron convocarlos. Y bueno, así fue como surgió la primera reunión en marzo de este año, que tuvimos nuestra primera reunión. Y se hizo una convocatoria a través de las redes sociales y empezaron a llegar familiares, y desde ese momento hasta hoy ya tuvimos 8 encuentros, que tenemos un encuentro por mes. Imagino que se van sumando gente, sí, ¿no? Sí, se va sumando. Se van animando unos. Tuvimos oportunidad de estar, bueno, como estuvimos en tu medio y en medios también digitales. Eso también colaboró mucho en que esto se dé a la luz y que la gente pueda empezar a participar. Porque la idea es que hay muchos que vienen luchando con la situación de Bariloche es particularmente difícil, y vienen luchando hace mucho en forma individual. Confiamos plenamente en la fuerza que da el trabajo en grupo, el presentarnos como un grupo. Consideramos que aquellos que tienen la capacidad de hacer algunos cambios desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es más probable que nos escuchen como grupo que como voces individuales. Entonces, por eso valoramos mucho la participación en el grupo.
Claro. Yo te preguntaba qué tipos de casos incluyen. Sí, incluimos en general las familias que están en GAPEM tienen un ser querido que en la mayoría, hay excepciones, son adultos y que su ser querido tiene desde diagnósticos de esquizofrenia, trastornos bipolar, trastornos de ansiedad severos, depresiones recurrentes. También hay algunos casos con retraso mental profundo. Entonces, cuando hablamos de enfermedades en salud mental, hablamos de un abanico bastante amplio. Es muy amplio, ¿no? Y encima hay algunas que tienen de estas, no sé si llamarle, ¿cómo sería el término adecuado? Se le dice como desórdenes en salud mental o trastornos en salud mental. Claro. Si algunas de estas manifestaciones son quizás de características más leves, entre comillas, muchas veces sucede que el entorno de quien las padece supone que su resolución es más próxima y en consecuencia quizás le cueste integrarse a este tipo de grupos. Bueno, hay que avanzar para que se entienda que el recorrido es largo siempre, ¿no? Sí, mayoritariamente en el censo del 2010 que se hizo en Argentina se incluyó el registro, la toma de datos en relación a salud mental y el número que se llega es que el 21% de la población padece trastornos mentales. Entonces, si hablamos de ese número, es un número importante. Eso es uno de los motivos de GAPEM que nos convoca es generar en la opinión pública información precisa y desterrar algunos mitos. Uno de los mitos es que los trastornos en salud mental son cosas excepcionales, no es así. El 21% de la población lo padece. Y cuando se habla de ese 21%, se habla de cosas que tienen una evolución de largo plazo. No estamos hablando de una situación puntual, breve, que se define prontamente y la persona puede volver a su funcionamiento normal. Ese 21% abarca a personas que el trastorno mental les genera dificultades en muchas áreas de su vida y les genera mucha dificultad para lograr la autonomía, por ejemplo. Claro. Y poder independizarse. Y esas cosas. Entonces la familia participa muchísimo y es una parte fundamental de cualquier tratamiento. Tenemos que pensar en también asistir a la familia. Bueno, a eso iba a ir con la pregunta, porque muchas veces se cree que la manifestación de este tipo de problemáticas en un entorno familiar automáticamente empieza la cadena de responsabilidades, ¿no? Que automáticamente empiezan los señalamientos. Esto pasó por esto fue lo que no hiciste. Ese es otro mito, que es que sí o sí hay una responsabilidad colectiva. Los desórdenes mentales, ¿no?, surgen en determinados tipos de familia. Claro. Yo tengo una mamá que está acá presente y me dijo una frase muy clara que dijo: ninguna familia está exenta de tener un ser querido con un desorden mental. Y es exactamente así. Es exactamente así. Yo como profesional no te puedo decir, bueno, si la familia tiene esta característica y esta otra, está exento, asegurado de que no va a haber una persona. Y eso no es así. Entonces, ese es otro mito, que es algo que tiene la familia disfuncional. Con esto no estoy diciendo que no existan disfuncionalidades. Que puede darse, pero digo que no es que necesariamente el problema se construye por algún inconveniente del colectivo familiar, ¿no? Las teorías que explican la mayor parte de los desórdenes en salud mental hablan de teorías biosociales, es decir, que hay un componente biológico y hay un componente social también, pero fuerte hay un componente biológico. Una cosa que me gustaría contar, que un poco vos lo nombraste, es esto de, bueno, ¿por qué siendo Bariloche una ciudad de 150.000 habitantes hay necesidad de tener que hacer una internación en otra provincia o en otra parte de nuestra provincia? Una de las mamás que están acá, su hija está internada en Roca, a 600 kilómetros. Roca tiene 1/3 de la población de Bariloche. ¿Por qué está en Bariloche? ¿Por qué no puede estar en ese lugar en Bariloche? Claro. Entonces, una de las cosas que buscamos generar conciencia, sobre todo en la administración pública, es que Bariloche necesita algunas cosas. Una de las que necesita es un lugar para internación aguda. En este momento el único lugar que recibe personas que están en una crisis aguda, que es una descompensación de su cuadro, que requiere una internación breve, es el hospital. En este momento, hablé con alguien que está en el hospital, hay 10 personas internadas en sala común, que son de salud mental. ¿Y no es el ambiente adecuado? Eso es todo un debate, sí. Pero en principio te diría que, al menos esto voy a hablar en primera persona,
acuerdo con que puede estar en el mismo espacio físico, pero en una sala especial, porque las personas con desórdenes mentales tienen necesidades diferentes en relación a la movilidad, por ejemplo, de alguien que está en un posoperatorio. Claro. Y requiere, que el hospital sí lo tiene, psicólogos, psiquiatras, pero también requieren la parte de enfermería especializada. Entonces, no es que estamos pensando en un lugar aparte, pero sí que haya una zona, un área. Pero la parte que más me gustaría recalcar es que el hospital está y recibe gente, personas con problemas de salud mental. El tema es en el ámbito privado. Claro. O sea, las personas que tienen obra social o prepaga, si acuden a cualquiera de las entidades clínicas y sanatorios de Bariloche, no reciben bajo ningún concepto un paciente de salud mental. ¿Tá? Entonces, esas personas, su obra social o su prepaga, les dice, bueno, usted si está indicado en este momento una internación por un episodio agudo, se tiene que ir a Neuquén, a Mendoza, a Buenos Aires. O sea, y al problema le sumás el desarraigo. O sea, Imagínate. lo empeorás totalmente. Además es totalmente contrario de lo que dice la ley nacional y la ley provincial, que Ahora, dice que tiene que ser cerca. las obras sociales en general, lo que es el sector privado, la cobertura privada de la salud, y esto a veces incluye también a las obras sociales que cobijan al trabajador del Estado, que sabemos que por ahí esto es compulsivo, pero ingresan. ¿Tienen algún tipo de restricción o son particularmente duras a la hora de reconocer este tipo de padecimientos? Me refiero a este tema de, me estás pidiendo asistencia, pero es una depresión, debería solucionarse desde otro lugar. Este tipo de respuestas cuando alguien está solicitando una situación que es compleja, ¿no? Sí. La problemática, en los casos que hemos tenido en GAPEN y como profesional que he conocido, sí es común que las personas tengan que acudir a la justicia para que su obra social o su prepaga avalen el traslado, el costo, ¿no? Pero eso tiene que ver con que, bueno, las obras sociales y las prepagas no tienen un lugar en Bariloche y obviamente el costo de traslado es mucho mayor, pero las personas necesitan eso y lo tienen que tener. Nuestro objetivo es que algún día pueda encontrarme con vos y te cuente que ya es un caso excepcional la persona que se tiene que ir de Bariloche para ser asistido, que tiene lo que necesita en su ciudad. Eso es como una meta fuerte que tenemos. Otra meta que queremos es que existan nuevos hospitales de día. Los hospitales de día son un componente fuerte en los tratamientos, es algo muy importante que favorece muchísimo la calidad de vida de las personas con trastornos mentales y de su familia. Siempre tienen actividades que son terapéuticas y hacen mucho hincapié en el hospital de día en lo que es la reinserción sociolaboral. Entonces eso es algo muy importante. Después otra tercera cuestión es que una de las mamás que está acá le pasa eso, que hay casos en general tienen que ver con retrasos mentales muy profundos que su propia patología le impide vivir en la casa familiar por el tipo de conductas que presentan y requieren vivir en instituciones especializadas. Claro. Hay unos padres que participan en el grupo que sus hijos están en Roca y una de las mamás que está acá, su hija fue trasladada a Mendoza. Va a haber una nueva reunión, ¿no? Sí, nuestra próxima reunión es el 15 de diciembre, que es la última reunión del año, y la idea es convocar a todos los que estén interesados porque queremos pautar proyectos para el año que viene. Así que va a ser el 15 de diciembre a las 19 horas en el Colegio Dante Alighieri, en la calle Beschet. Bueno, buena oportunidad para que aquel que se sienta incluido y no se anima todavía o no sabía, se acerque también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es una buena forma, participar es algo, lo considero un paso totalmente saludable en el proceso de recuperación de la persona y de su familia. Así que están bienvenidos. Licenciada, gracias. No, gracias Mario por la invitación. Bueno, y le agradecemos a la gente que está aquí en el estudio, que están reclamando silenciosamente por una solución. Algunos pueden hacerlo de cara a la Cámara, otros no. Respetamos las dos situaciones y desde ya esperemos que se solucione la situación de cada uno de ellos. Cuando volvamos, vamos a estar compartiendo con ustedes la charla con Nicolás Martínez. Parece que este año el pan dulce viene complicado, pero viene complicado en serio. Hay de todo, desde que falta gas hasta que faltan donaciones, hasta que no sabemos
cómo viene la mano, pero él dice que va a poder, él siempre dice que va a poder. Cuando volvamos, vamos a estar con él.